Buenas tardes a todos y a todas y bienvenidos a un nuevo video de Soy Misterio. En el día de hoy vamos a hablar de Holly, uno de los libros más recientes de Stephen King. Antes de empezar a hablar del relato en sí, les cuento. Holly empieza con líneas de relato distintas que uno pensaría que no tienen nada que ver, pero bueno, todo cobra sentido eventualmente. Así que nada, si les confunde un poco el principio, por favor tengan paciencia porque el libro es muy bueno. La historia se ubica en el año 2021. Primero la conocemos a ella, Holly Givney, en su década número 5, es una investigadora privada en la agencia Finders Keepers. Manejó algunos casos menores, al menos últimamente, y da la sensación de que está esperando el caso, ese que será el más importante y que la cambie para siempre. No es casualidad que lo primero que vemos es el funeral de su madre vía Zoom, muerta a causa del COVID, ni tampoco de la enfermedad. Como veremos a lo largo del libro, el COVID se convierte en un coprotagonista. Vamos conociendo también la relación conflictiva entre ambas. La madre de ella, Charlotte, fue siempre controladora, nunca estaba contenta con las decisiones que Holly tomaba. Sobre todo en la adolescencia de ella se dedicó a minar su confianza, su amor propio, lo cual desde ya marcó lo que sería su carácter como mujer adulta, totalmente obsesiva hasta por el último detalle y con un complejo de inferioridad. De hecho, una de las cosas que hizo Holly de adolescente fue escribir poesía y la madre obviamente se lo criticó un montón. Incluso, para sumar a todo esto, mucho más adelante Holly sabrá que usó el dinero y las mentiras para manipularla y lograr que Holly haga lo que ella quería. Por otro lado, conocemos a los Harris, Emily y Rodney, una pareja de catedráticos retirados. Aparentan ser un inocente matrimonio de octogenarios. Uno de ellos, en su primera aparición en la historia, pide ayuda en la calle a Jorge, un joven profesor que conocían y se lo encuentran aparentemente de casualidad. Pero algo pasa con Jorge. Siente un pinchazo en la nuca y de momento eso es todo lo que sabemos. Y ahora entra el caso. Penny Dahl se contacta con la agencia ya que hace días que desapareció Bonnie Dahl, su hija de 24 años. Hizo la denuncia policial, claro, pero la fuerza no llegó a nada, ya sea por falta de interés o de recursos. Las circunstancias de su desaparición fueron por demás extrañas. La bicicleta de Bonnie, sin casco ni mochila, fue encontrada al costado de Red Bank Avenue, cerca de Deerfield Park, con una nota en el asiento del acompañante. Estoy harta, decía. No tenía sentido. Al principio, Holly piensa lo que quizás cualquiera pensaría. Desconfía un poco del testimonio de su madre y explora la posibilidad de que Bonnie se haya ido por su propia cuenta. De todos modos, le da curso a la investigación y promete contactarse con más novedades. Ahora sí, acá viene la parte en la que si leen el libro les recomiendo que presten atención a las indicaciones temporales, ya que hay algunos saltos tanto hacia el pasado como hacia el futuro. Vamos conociendo más sobre los Harris, Emily y Rodney, y aquí su historia comienza a ponerse por demás extraña. En el sótano de su casa, dentro de una jaula, mantienen cautivo a Jorge Castro, escritor y profesor en Bell College, la universidad local. Recordemos que al principio de esta historia, Jorge fue la persona a la que llamaron porque supuestamente se le encontraron de casualidad en la calle y le pidieron que ayude a subir una silla de ruedas al auto. Con un inodoro portátil y un futón como únicas comodidades, Jorge yace allí, muerto de sed y con dolor de cabeza. Emily trata de obligarlo a comer hígado crudo utilizando el agua a modo persuasivo. Jorge pregunta lo mismo que cualquiera de nosotros haría, ¿no? ¿Por qué? No recibe respuesta. Eventualmente la sugestión funciona y Jorge accede a comerse el hígado crudo. Luego de otro salto temporal y a menos de momento, desconocemos el destino del profesor Castro. Con sus compañeros de agencia afectados por el COVID y otras obligaciones, Holly carga en sus hombros la enorme mayoría de lo que implica la investigación por la desaparición de Bonnie Dahl. Habla con Laquilla, su amiga y compañera de trabajo en la librería, quien le confirma dos cosas. Primero, lo que Holly sospechaba, que Bonnie jamás hubiera dejado su empleo que tanto quería sin más y sin avisar. Por otro lado, que Penny no fue del todo sincera a hablar de la relación con su hija. Era más que difícil, ya que la madre se metía con todas las decisiones de su hija, desde elección de trabajo, de novio, hasta su forma de conducir. Y siempre buscaba torcer la voluntad de Bonnie a lo que ella creía correcto. No obstante, y a pesar de todo, ellas se querían mutuamente y Bonnie jamás le haría algo así a su madre. Naturalmente, en este punto, Holly traza un paralelismo entre esta y su propia relación con su madre, que recordemos fue muy conflictiva. Siguiendo el curso de la investigación y mientras visita los últimos puntos donde fue vista Bonnie,
Holly se topa con otras desapariciones ocurridas años atrás. Primero, Pete Steinman, un niño de 12 años, quien también parece haber sido tragado por la tierra. Se encontró su patineta tirada en las inmediaciones de Deerfield Park y eso es todo lo que quedó de él. Su madre denunció su desaparición, pero también en este caso no se descubrió nada. Con Ellen Kraslow, una mujer apenas años mayor que Bonnie, sucedió algo muy parecido. Un día dejó de ir a su trabajo y tampoco volvió a su vivienda, que estaba en un parque de remolques. Finalmente, el empleado del supermercado, donde Bonnie fue vista por última vez, le alerta sobre un joven que simplemente no apareció más, Cary Dressler. En un principio, ni Holly ni sus compañeros investigadores creen que los casos tengan una conexión, pero a medida que aparecen nuevas caras y se va sabiendo más de ellos, se hacen evidentes algunas similitudes. Todos desaparecieron en Red Bank Avenue o en esa zona de repente y sin dejar rastro más que un vehículo. En el caso de Bonnie fue la bicicleta, en el caso de Pete Steinman fue su patineta. Volvemos a los Harris. ¿Por qué tomaron prisionero al profesor? ¿Por qué le hicieron tragar hígado crudo? Mientras tanto, cada uno con los achaques típicos de su edad. Emily con sus problemas de ciática, Roddy con sus lagunas mentales y las articulaciones de sus manos adoloridas. Acá empezamos a ver algo por demás siniestro, que es qué remedios utilizaban para estos problemas. Para las articulaciones utilizan grasa obtenida del abdomen de Peter Steinman. En otra ocasión, para sus problemas de memoria, Roddy consume un postre de sesos de Bonnie Dahl. Y así comenzamos a saber el secreto mejor guardado de este matrimonio. Emily se entera de que Holly estuvo investigando sobre la desaparición de Ellen Kraslow. Entonces comienza a sospechar, y si sabe más, y si sabe de Bonnie, Penny Dahl, la madre de Bonnie, hace saber por sus redes sociales que ha contratado a Finders Keepers para saber qué pasó con su hija. Entonces la señora Harris confirma sus sospechas. Holly sigue investigando, creyendo que los casos están conectados de alguna manera, aunque suene como una locura y aún no pueda justificarlo. Jerome, su compañero en la agencia, comienza a pensar lo mismo que ella. Luego de hablar con la Quilla una vez más, Holly obtiene un dato importante. Ella trabajó para los Harris durante poco tiempo, ayudando a Emily a entender la computadora. Aunque ella ya sabía todo lo que precisaba entonces, ¿por qué la contrataría? Comienza a seguir la investigación más allá de Bonnie y habla con las familias y conocidos de los demás desaparecidos. De Ellen Kraslow, la Quilla le cuenta que trabajaba como empleada de limpieza en la universidad, con lo cual era posible que conociera a Rodney Harris. Luego visita el parque de remolques y la encargada le indica que una anciana con problemas de ciática fue un día con la llave y vació su vivienda. De Cary Dressler, habla con su antigua jefa, dueña de un club de bolos, quien le confirma que desapareció de un día para el otro del trabajo, tanto que ni siquiera fue a buscar su último cheque. Le muestra algunas fotos de los equipos campeones y luego, en una de ellas, identifica a alguien, Rodney Harris. De Peter Steinman, ya sabía que patinaba en la zona de Deerfield Park con sus amigos, con lo cual su secuestrador, si lo hubiere, sabía de algunos de sus movimientos. Además de todo lo que mencionamos ya de Bonnie Dahl, se suma un nuevo dato aportado por la hermana de Jerome, Bárbara. Jorge Castro no solo había sido profesor en Bell como los Harris, también había sido un importante rival de Emily en el departamento de literatura donde ella era autoridad. Ahora la conexión entre todos los casos era evidente, el matrimonio Harris, pero ¿quién era en verdad el depredador de Red Bank Avenue? Seguramente esa persona usaba a los Harris de señuelo porque es imposible que ellos dos solos se hayan cargado a toda esta gente. Por otro lado estaba el motivo. ¿Por qué? Era imposible imaginar lo que en verdad estaba sucediendo. Holly comparte sus sospechas acerca del matrimonio con Bárbara, su amiga y compañera de la agencia. Decidida a saber más, Holly se acerca a la casa de los Harris para ver si ellos son los dueños del vehículo que pasó por Red Bank Avenue momentos antes de que Bonnie desapareciera. Pero va muy bien preparada, un arma por las dudas y unas ganzúas para poder abrir la puerta del garage. Finalmente logra entrar al garage y confirma sus sospechas. El auto que estaba allí era el mismo que había visto en la grabación de la cámara de seguridad de la última vez que se vio con vida a Bonnie. Un vehículo grande adaptado para cargar sillas de ruedas. Saca fotos con su celular para tomar como prueba y se decide a retirarse. Pero Emily, sola en su casa, se da cuenta de su presencia. Hace un papel de mujer lastimada, pide ayuda tirada en el patio de su casa. Holly, con recelo, se acerca. Pretende que la ayuda, pero empieza a interrogarla. ¿Cuántos fueron? ¿Qué hicieron con Bonnie? Etcétera, etcétera. Todas esas cosas que ella ya sospechaba. Finalmente llega Roddy con una pistola Taser y la reduce y Emily le clava una jeringa en el cuello. Queda dormida y la encierran en la jaula del sótano de la casa, al igual que todas las anteriores víctimas.
Holly finalmente despierta de su sueño de ketamina, muerta de sed y con un terrible dolor de cabeza. Al igual que los predecesores, solo la acompañan un futón y un inodoro portátil. Los Harris bajan al sótano para interrogarla. ¿Qué sabe? ¿Dónde tiene almacenada su información? Holly, estoica, no les contesta. Decide que es ella quien hará las preguntas. Decididos a matar eventualmente a Holly, los Harris confiesan todo. Sí, son ellos los secuestradores, sí, de todas esas personas a las que Holly ha tratado de encontrarles el rastro y no hay depredador de Red Bank Avenue. Han actuado completamente solos. Pero, ¿por qué? Esta es otra cosa con la que se sinceran, para retrasar su envejecimiento. Roddy, el otrora biólogo y especialista en nutrición, comienza a vociferar acerca de las propiedades de la carne humana. Está llena de proteínas, de grasas saludables, cómo el hígado es la mejor parte y por qué hacían comer hígado a sus víctimas y nada más. De esta forma, activaban el hígado humano, logrando un mejor beneficio propio en su canibalismo. Termina criticando que el canibalismo humano sea tabú si se practica en todo el reino animal. Dada la negativa de Holly a hablar, los Harris se retiran. Emily va a la oficina de Finders Keepers a encontrar y eliminar toda la evidencia que haya dejado Holly de los casos para luego, por supuesto, eliminarla a ella. Deja solo en casa a un muy desmemoriado Rodney, a quien le advierte que no baje al sótano por ningún motivo. En el medio, Bárbara nota la ausencia de Holly, muy atípico de ella. Siempre está, siempre contesta, nunca falta una cita ni una llamada, no deja nada desacomodado. Como ya dijimos, obsesiva. Bárbara va a la oficina de Finders Keepers y nota que alguien ya ha estado allí por algunas cosas. El disco numérico de las cajas fuertes no está en cero, la computadora está apagada y no en suspensión. Entonces vuelve a casa y finalmente decide ir a buscarla, también armada. Mientras tanto, de vuelta en casa, en la residencia Harris, están solos Rodney y Holly, cada uno en distintas partes. Recordemos que Rodney recibió expresas órdenes de su esposa de no bajar al sótano mientras ella esté ausente. Holly levanta el futón y encuentra un aro metalizado triangular que ya sabía que perteneció a Bonnie Dahl. Lo esconde en su mano. Rodney se olvida de las indicaciones de su esposa y baja al sótano, y comienza a hablar con Holly. Ella, habilidosa con la palabra, trata de atraerlo a la jaula, lo cual logra. La agarra del cuello con mucha dificultad y le clava una de las puntas del aro en la yugular. Así es que finalmente uno de los caníbales muere, yace desangrándose en el piso del sótano. Horas después llega Emily. Contempla con horror la escena, el enorme charco de sangre, el cadáver de su esposo en el piso. Le grita a Holly: perra, ¿qué has hecho? Sale y vuelve al sótano, pero esta vez con el arma que le quitó a Holly. Comienzan a discutir. Holly, totalmente llevada por la ira, no tiene ningún reparo en contestarle lo que sea. De todos modos, sabía que la iba a asesinar, así que no tenía importancia. La vieja Emily comienza a disparar a la jaula y Holly logra evitar todos los tiros excepto uno que le pega en el hombro. Se acerca a la jaula para asestar el último tiro apoyándole el arma en la frente de Holly, pero el tiro no sale. Holly ya sabía esto, ya que ella misma había cargado el arma. Aprovecha la cercanía y toma a Emily del cuello. Lo aprieta y lo tuerce hasta que se lo quiebra. Finalmente, al igual que su marido, la señora Harris cae muerta en las manos de Holly. Luego llega Bárbara a la residencia Harris. Toca la puerta, pero ya estaba entornada, seguramente porque Emily la dejó así al encontrar una escena sospechosa en su casa. Escucha los gritos de Holly desde el sótano y se encuentra con la terrible escena. Finalmente llega la policía y rescatan a Holly. Se descubre todo, pero todo. La heladera llena de restos mortales, postres de seso, churrascos, hígado, todo de la joven Bonnie Dahl. La sala de operaciones, en la que despedazaban a sus víctimas para hacerlas comida, y la astilladora, en la que desechaban los cadáveres luego de sacarles lo que les servía. Luego de este punto, ya casi termina el relato. Las autoridades esclarecen todos los crímenes y se avisan a las familias existentes de los destinos de sus seres queridos. Recordemos que todavía están las madres de Bonnie Dahl y Pete Steinman y la pareja de Jorge Castro. Holly se replantea cerrar Finders Keepers dado que, con la muerte de su madre, se ha convertido en una mujer muy adinerada y este caso ha sido verdaderamente traumático. La noticia vuela, no solo por la ciudad, sino por todo el país. Holly se convierte en una verdadera celebridad. ¿Qué va a hacer ahora de su vida? Bueno, esto ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado. Desde ya que si tienen alguna sugerencia de contenido, ya saben, libro, cuento o capítulo de serie de esta temática, pueden dejar su comentario acá debajo. También les dejo mis redes sociales por si quieren seguirme. Nos estamos viendo, espero que muy pronto. Adiós.